Gustavo, primero muchísimas gracias por aceptar la invitación a conversar un rato contigo. No sé si viste, estamos haciendo como un mini ciclo de entrevistas a compañeros y compañeras de Venceremos y nada, es interesantísimo poder conversar contigo. Muchísimas gracias. No, Claro. muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y sobre todo Un- a Diego por el cambio de horario. Bueno, ya me acostumbré ya. Esta es la tercera vez y ya pronto va a ser un hábito común. Empezamos directo. Gustavo, muchas gracias por todo. Primera pregunta. Los primeros 100 días del gobierno de Venceremos, ¿cuáles van a ser las medidas? ¿Ok? Y aquello, ¿qué es aquello que se puede sin cambiar la constitución del Fujimorismo? Y aunque el tema constitucional es importante, en los primeros 100 días obviamente se tiene que negociar un acuerdo entre las bancadas para poder convocar a referéndum, ¿no? Eso se tiene que hacer rápido porque es de las primeras tareas y eso seguirá su curso, ¿no? El pueblo aceptará el referéndum para poder ir a una nueva constitución o no. Si la respuesta es no, tendremos que tratar de negociar con las bancadas para poder lograr la restitución del equilibrio de poderes, ¿no? En dos legislaturas, ¿no? Lo cual ese es un camino arduo, pero es un camino por el que tendríamos que transitar porque esperamos que sean nuevas fuerzas izquierda y derecha las que pueblen el Congreso, ¿no? En materia económica, lo más importante de los primeros 100 días para poder habilitar el financiamiento de todo el periodo de gobierno es pedir delegación de facultades para reforma tributaria, en donde la medida número uno es la eliminación, la derogación de las exoneraciones dadas entre el 2023, 24 y 25 por el gobierno principalmente de Dina Boluarte, que nos cuestan 27.000 millones de soles. Toda esa proceso de eliminación de exoneraciones le permitirá al Estado tener 27.000 millones de soles más. En esa misma iniciativa legislativa, para contar con recursos, se incluirá dos impuestos importantes, que son el impuesto al patrimonio, que funcionará como una declaración jurada patrimonial, con impuestos que se mueven entre 0,2 y 0,8% del patrimonio para todos aquellos que sean propietarios de patrimonios por más de 100 millones de dólares, ¿no? Son 35.000 millones de dólares el patrimonio de los grandes dueños del Perú, así que esperamos tener también un impuesto que recaiga sobre ellos y sobre todo el impuesto a las sobreganancias mineras, que sabemos que aún subiendo entre 4 y 5 puntos la carga tributaria para las mineras peruanas, seguiríamos siendo el país del mundo con menos carga tributaria para la minería, y eso está también explicado en los informes de la OECD, de los países altamente desarrollados, y en el informe del propio Fondo Monetario reciente, ¿ah? No el que sacamos durante la época de Pedro Franco, sino informes más recientes de reportes. Así que está totalmente claro que instituciones prestigiosas como la OCDE y el Fondo Monetario, que no son de izquierda, coinciden con nosotros en que se necesita urgentemente avanzar en estas reformas para que el Estado pueda hacer la inversión en infraestructura económica, en servicios básicos y en todas las necesidades del déficit social gigantesco que tiene el Perú. Mm. Yo te hago una pregunta, Gustavo, porque en los primeros meses o sea, la reforma que presentaron con Pedro Franque en los primeros meses del gobierno de Pedro Castillo, se presentó una reforma, pero las bancadas no, básicamente no aceptaron o aceptaron muy poco de lo que se propuso. Este, es decir, que eso más o menos podría suceder también en este periodo, ¿no? Depende de la composición de las cámaras. ¿Con qué presupuesto sí se podría ejecutar un poco o más o menos cómo prevén que sería el escenario? Yo porque tengo miedo de eso, ¿no? Del equilibrio de poderes que exista, si es que las bancadas, si es que salen los de la mafia congresal, pues es difícil, ¿no? Poder manejar ahí una aprobación. Yo en verdad creo que más allá de lo que digan las encuestas, lo que es difícil es que la política más repudiada del Perú encabece las encuestas. O sea que a mí me parece que las encuestas son como una foto que está detrás de una nube, ¿no? Yo no creo que Keiko sea la política más popular, sino la más repudiada, y por lo tanto creo que va a quedar última en las encuestas y no primera. Creo que hoy día la gente no quiere decir por quién votan, menos si es una encuesta telefónica que ni siquiera le ves la cara a los que preguntan. Yo personalmente creo que va a haber un péndulo político muy fuerte y que el escenario que tú describes no es el escenario principal. Yo no sé quiénes son las nuevas fuerzas de derecha, porque son varias las que existen que vayan a poblar por el lado derecho al Congreso, pero
de ninguna manera creo que sean las que están en este momento. O sea, ni Porky, ni Acuña, ni Keiko, ni ninguno de los actos del pacto. No es lo que yo creo, me es difícil pensar en un escenario diferente. Entonces yo sí creo que debe haber espacio para acuerdos en términos de unidad nacional de poder derogar todas estas exoneraciones indebidas que están desfinanciando el Estado, que ni siquiera puede pagar beca 18 y está teniendo que despedir personas, ¿no? De un montón de entidades, es gravísimo. Por una crisis de ingresos corrientes que está generando que se tengan que recortar los gastos corrientes operativos en un país con un déficit social monstruoso. Entonces, yo no me pongo en ese escenario, yo creo que si nosotros gobernamos es porque el péndulo se dio, ¿no? Si nosotros estamos en el Ejecutivo y en el Congreso es porque el péndulo se dio como es esperable que se dé, ¿no? Porque aquí van a haber muchísimas sorpresas y en marzo los izquierdistas recién van a votar, ¿no? E incluso encuestas como Datum, ¿no? Con todos los problemas de fiabilidad porque son telefónicas, están diciéndote que en los sectores C, D y E el 60% de la gente no ha decidido por quién votar, ¿no? Y que la gente más pobre del Perú, la gente más golpeada con la inflación, con el aumento del poder adquisitivo y con los desastres de este gobierno en general, con la recesión del 2023, ¿no? Causada por lo que no hizo Dina y lo que hizo este Congreso, vayan a votar por lo mismo de siempre, a mí eso me parece imposible, ¿no? Entonces aquí van a haber otros rostros, otras caras, otros partidos políticos, las ignoraciones con nosotros o sin nosotros van a ser derogadas, ¿no? Como van a ser derogadas las leyes anticrimen, las leyes pro impunidad de los derechos humanos y todas las normas que están generando políticas pro corrupción, ¿no? Porque aquí no solo hay exoneraciones tributarias a mansalva, dadas indebidamente por lobby de los sectores empresariales que han capturado este Congreso, sino también hay leyes pro crimen, leyes pro impunidad de derechos humanos y leyes pro corrupción. Todo ese tinglado, en mi opinión, va a caer a partir de las decisiones que el pueblo peruano toma el 12 de abril. ¿Y por ejemplo, cuando a Ronald Atencio le preguntan sobre una de las preocupaciones más fuertes para los peruanos, que es la seguridad, que es el sicariato, que es la extorsión, él habla de un comando de aniquilamiento que va a estar, que evidentemente no es limpieza social, sino está jugando un poco con las palabras para hablar de aniquilar a la delincuencia organizada. Eh, pero yo escucho poco esto que acabas de decir, es decir, la derogación de las leyes. Este no es digamos, cuando él habla de este tema, no siento que lo mencione mucho. No sé qué piensas tú. No, Ronald sí menciona permanentemente el tema de que hay que anular leyes pro crimen y también estas otras leyes pro corrupción y pro impunidad. También los candidatos al Parlamento lo mencionan, digamos, sucesivamente y yo mismo en mis declaraciones. Obviamente los problemas de corto plazo del Perú están marcados por estos cuatro agravamientos causados por el Congreso, ¿no? 8 leyes pro crimen, ¿no? Más leyes pro impunidad, más leyes pro corrupción, más exoneraciones tributarias de salva, ¿no? Pero esos son los problemas del corto plazo. Cuando los resolvamos, no vamos a resolver todo, porque no es que antes de estas normas terribles que se han dado entre el 2023 y el 2025 todo estaba bien en el Perú, ¿no? No es así, ¿no? Entonces, obviamente, pero claro, hay que resolver los peores problemas al principio para luego poder enfrentar las demás situaciones, ¿no? Y aquí el tema de fondo, además, es que un grupo de policías de élite, bien filtrados y bien seleccionados, va a resolver el problema porque hoy día la policía no actúa porque no tiene respaldo político. Es verdad que hay una parte de la policía que está capturada por los intereses incluso de los extorsionistas y de las economías ilegales, eso es verdad, ¿ok? Pero no es verdad que toda la policía esté así. Aquí lo que ocurre es que no hay decisiones políticas porque el Congreso, donde reside hoy día el poder político y que va a residir después en el Senado, hoy día tenemos al 90% de los congresistas con problemas con la justicia. Por eso han hecho un marco legal para favorecerse. Los congresistas no han hecho un marco legal para favorecer a los extorsionistas como si fueran un agente externo. El marco legal ha sido hecho para favorecer a los congresistas que tienen problemas con la justicia, que son 90, ¿ok? Del total de congresistas. Y como consecuencia indirecta tenemos los problemas de extorsión y obviamente una subida en el crimen que no teníamos en el Perú. Eh, y por eso es que, claro, un equipo de élite funciona, pero siempre entendiéndolo, ¿no? En el marco, ¿no es cierto?, de que al cambiar el poder político, que se tiene que conseguir en las urnas el 2 de abril, lo que va a cambiar es toda la gente que está impidiendo que la policía intervenga contra la economía ilegales y contra la extorsión, ¿no es cierto? Y va a haber respaldo político para que los buenos policías intervengan. La policía
tiene muchísima información y sabe dónde están las principales bandas de extorsionistas, cómo operan y cómo actúan. Lo que pasa es que sin respaldo político no se puede actuar y no se pueden hacer los operativos, ¿no? Entonces, lo que va a haber en el gobierno rolatense es respaldo político para un equipo de policías de élite, marco legal para poder actuar, ¿no es cierto? Y obviamente una decisión fuerte de limpiar las instituciones de las personas que están vinculadas al crimen y a la extorsión, que pasa por el proceso electoral, ¿no? Este proceso electoral va a purgar el sistema político de los peores peruanos que se han encaramado en el poder, pero la gente no es estúpida, no es tonta y no va a volver a votar por ellos como supuestamente están diciendo algunas encuestas, ¿no? Ujú. Eh, Eh, sí, ¿quieres ir tú? no, no, dale, dale. Rápidamente, tenemos nuestro público una pregunta de Roger Daniel Saavedra respecto a la propuesta de la construcción de viviendas que ha dado Ronald Atencio. Dice que no le queda claro, le parece interesante, pero no le queda claro cuántas viviendas van a construir, como en un periodo de 5 años, y también habla de la cifra que ha dado Ronald Atencio. Es que podrías explicarnos un poco más esto, por favor. A ver, en el Perú se construyen 650.000 viviendas cada 5 años. El problema es que de esas 650.000 viviendas, el 70% de las que construyen son informales. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer vamos a asistir con crédito y asistencia técnica a todas esas personas que construyen viviendas informales del pasado y del futuro para tratar de tener cientos de miles de viviendas forzadas y normalizadas. Obviamente esto tiene un límite porque hay viviendas que están construidos en zonas de riesgo sísmico o de riesgo de inundaciones no mitigable, ¿no? Bueno, también riesgo de erupción volcánica, pero es algo menor, digamos, ¿no? Entonces, claro, vamos a tener un programa de vivienda popular que se desdobla en dos para subsanar el déficit y alcanzar en total 1 millón de viviendas en un periodo de 5 años, teniendo una parte importante para reubicación de viviendas, ¿no es cierto? Que serían alrededor de 150.000 viviendas hechas, digamos, con inversión pública, ¿no? Y que se recuperarían los fondos porque habría crédito para esas personas que los compran y obviamente las personas van a pagar a plazos ese crédito, pero la entidad ejecutora va a recibir, digamos, los recursos que venían de los créditos de forma directa para poder continuar, digamos, la construcción de viviendas en los próximos años. Ya. Y aparte va a haber otro programa de mayor nivel para poder atender viviendas populares normales, las que no tienen que ver con reubicación, ¿no? Consideremos que un departamento de 67 metros, sin pagar el costo del suelo, está más o menos en 130.000 soles, ¿no? Entonces va a haber una priorización de fondos públicos hacia este tipo de intervenciones, apuntando a viviendas populares masivas, tratando de que sean en áreas de expansión de zonas planas de las ciudades, lo cual también guarda importancia con los proyectos del tren de cercanías norte y sur que están en el programa y la línea 3, ¿no? Porque obviamente necesitamos hacer esto en suelo más o menos plano, no en zonas elevadas, ¿no? Para poder facilitar la implementación de los servicios públicos. Y eso significa que el eje de la Panamericana Norte y Sur, ¿no? Entre Chincha y Barranca, digamos, es el eje en donde se va a hacer esto en la ciudad de Lima, ¿no? Y en otros ejes alrededor de las vías de comunicación, ¿no es cierto?, en las ciudades intermedias del Perú, ¿no? Entonces, esa es la lógica, digamos, de este programa. Por un lado, va a apoyar al sector privado que hace viviendas informales para que dejen de hacerlas, ¿no? Que son el 70% de 650.000 viviendas y el resto son programas de vivienda popular atendiendo directamente las necesidades, ¿no? De las parejas jóvenes y de las parejas que no tienen tantos hijos como primera vivienda, ¿no? De forma masiva, ¿no? Que es la necesidad, digamos, más imperiosa. Mm. Te hago una preguntita. Este, en algunas entrevistas te he escuchado hablar, por ejemplo, sobre el rol del Estado, que es algo que en Perú hay como mucho debate, ¿no? Y hablabas, por ejemplo, del Banco de la Nación, hablabas del agrobanco, hablabas de una red de farmacias, populares. ¿Cuál sería ese rol del Estado y si para eso es necesario modificar lo del principio de subsidiariedad? Que por cierto, Perú creo que es el único que lo tiene en la Constitución, ¿no? Claro, Perú es uno de los pocos países que tiene un principio de tratamiento igualitario a la inversión nacional y extranjera, lo cual limita la posibilidad de tener áreas reservadas para la inversión nacional.
lo cual es algo, digamos, sorprendente, único y que, en mi opinión, debe cambiar, ¿no? Y por el otro lado, claro, establecemos este principio de que el Estado no puede ujú, suministrar bienes y servicios ahí en donde el sector privado lo puede hacer, que es una definición un poco ambigua, digamos, ¿no? Porque, digamos, dar microfinanzas, ¿no? Es algo que el sector privado no puede dar, obviamente lo dan en cierto grado, ¿no? A tasas altísimas. Y por lo tanto, claro, nosotros primero intentaríamos, porque todo tiene que ver con una interpretación de los principios de subsidiariedad de nuestra Constitución, ampliar vía modificación legal la ampliación de funciones tanto del Banco de la Nación como el Agrobanco, ¿no? Entonces, nosotros estamos absolutamente convencidos que, como se hace en todos los países del mundo normales, ¿no? Chile, Uruguay, Argentina, los bancos equivalentes al Banco de la Nación, que son bancos de desarrollo, ¿no? De primer piso, tienen que tener todas las funciones. Por lo tanto, el Banco de la Nación tiene que ser habilitado legalmente para estudiar en las microfinanzas. Si los congresistas interpretan, ¿no?, que el Estado subsidiario no permite esa ampliación de funciones, bueno, tendremos que ir a una reforma constitucional, pero primero vamos a tratar de hacerlo por una reforma legal, como se propuso durante la estadía de Pedro Franque en el Ministerio de Economía y Finanzas. Esa propuesta ya la hemos formulado. Y no la rechazaron por inconstitucional, la rechazaron porque el Congreso estaba capturado por el lobby del oligopolio financiero, ¿no? Constituido principalmente por el Banco Continental, Interbank, el Banco de Crédito y el Scotiabank, ¿no? Que controlan el 80% de la intermediación financiera y que no quieren que el Banco de la Nación entre a competir en microfinanzas, porque en general no quieren que entre a competir en nada, en ningún otro servicio, ni en compra de deuda, ni en nada. Y la verdad es que no tiene ningún sentido que el Banco de la Nación no tenga funciones completas de banco, porque es banco, ¿no? Así que vamos a insistir entonces por la vía legal y si no se puede, tendrá que ser por la vía de la reforma constitucional. FONAFE no va a volver en el gobierno de Venceremos a quitarle sus utilidades al Banco de la Nación y esas utilidades serán reinvertidas en la modernización del Banco de la Nación, ¿no? Que tiene que pasar a ser un Datsun de los 70 a un carro de último modelo para competir con la banca, ¿no? Y el agrobanco no puede seguir siendo un agrobanco el más ridículo del mundo, ¿no es cierto? Porque en Centroamérica, en los bancos agrarios y en África, los bancos agrarios prestan masivamente para capital de trabajo y prestan masivamente para innovación productiva. Y el Banco Mundial y el BID y el Banco Europeo prestan a través de los bancos agrarios para innovación y cambio técnico en la agricultura. Así que tenemos que volver a tener un banco agrario como lo tuvimos por décadas, ¿no? Y que funcionaba muy bien, claro, cuando los hacendados eran los que controlaban el MEF, ¿no? Y entonces ahí a nadie, ¿no? Antes de 1900 nadie se iba a meter con el agrobanco porque el ministro de Economía y Finanzas y el ministro de Hacienda los ponía, digamos, el lobby de los hacendados, ¿no? Pero tenemos que volver en aras de la agricultura familiar a poner un banco agrario también con funciones completas. Es inaceptable, ¿no?, que el agrobanco actual ni siquiera pueda captar ahorros de los agricultores. ¿Qué banco de los sectores va a hacer si ni siquiera puede captar ahorros de los agricultores? Si un agricultor quiere ahorrar, tiene que ir a otro banco, ¿no? Entonces, en el corto plazo, la idea es articular el trabajo del agrobanco, convirtiéndose en un banco agrario con plenas funciones, también vía cambio legal, y articularlo a través de todas las oficinas del Banco de la Nación en el corto plazo que se utilizarían para poder manejar, digamos, las nuevas capacidades de fondos prestables del agrobanco. Y el subsidio a las exoneraciones del impuesto a la renta de las agroexportadoras va a ir directamente a aumentar cada año los fondos prestables del agrobanco en 2.000 millones de soles. Así que esperamos tener un agrobanco con 10.000 millones de soles adicionales de capital de trabajo y de fondos prestables en 5 años, ¿no? ujú. Ronald Atencio anunció que van a dar 20.000 millones en crédito barato a una tasa de interés de no más del 3%. Mucha gente ha saludado esta propuesta, pero se hacen preguntas que me gustaría trasladarte. La primera que dicen es que les van a prestar y no van a pagar, que los informales no van a pagar, y que eso es un suicidio. Me gustaría que nos ayudaras a responder a esas preguntas, que piensan que los pequeños empresarios o los empresarios informales no van a poder pagar estos préstamos. Bueno, lo primero que hay que entender es que en Brasil e India se ha desarrollado de forma muy intensa lo que se llama el crédito digital. Y es una manera de entrar modernamente a las microfinanzas, ¿no? Las entidades financieras de crédito digital acceden
a toda la información que proviene de Yapes, a toda la información que proviene de deudas, de Infocorp, del sistema financiero, como lo tiene cualquier banco para evaluar riesgos, ¿no? Y por lo tanto aprueban créditos de bajo monto, 2.400 soles, 4.000 soles, 8.000 soles, que son lo que necesita muchas veces un emprendedor para ampliar su capital de trabajo y poder prosperar. Mi madre trabajaba en una institución, una ONG que daba créditos solidarios, ¿no? Y yo he sido testigo de cómo la gente más pobre pagaba puntualmente sus créditos con mucho más puntualidad que a veces muchos de los grandes eh, actores o empresas grandes que le deben al sistema financiero, ¿no? Y sus deudas son tan grandes que son un problema para todo el sistema. Entonces, primero, no es cierto que no se pueda dar crédito masivo a menores costos. Y no solo lo vamos a través de este sistema que hemos planteado tipo Reactiva 2, ¿no? Que va a ser temporal, y que va a actuar principalmente para todos los sectores que fueron dañados o por el COVID-19 o por la recesión del 2023, que son principalmente los sectores que venden en el mercado interno. Porque este mecanismo de acceso a crédito barato va a funcionar cuando el Banco de la Nación entre en las microfinanzas y cuando el Banco Agrario entre a prestar mucho más masivamente a los agricultores, ¿no? Entonces, el mecanismo de los 20.000 millones de soles es un mecanismo complementario a estos dos que son permanentes, ¿no es cierto? Y que van a funcionar como un Reactiva 2 que lleva a MIPES y a MIPIMES, ¿no? Y que significa que del Banco Central de Reserva y siempre en coordinación con ellos van a salir 20.000 millones de soles que van al sistema financiero, a las cajas municipales, a las cooperativas de crédito y llegan a 1% a esas instituciones para que presten a 3%. Obviamente ninguna empresa va a poder reclamar dividendos mientras no hayan devuelto, ¿no? Y se harán algunos ajustes al diseño en función de los informes que el propio Banco Central ha hecho sobre lo exitoso que fue Reactivados. O sea que vamos a seguir ese mismo modelo. La Superintendencia de Seguros no va a cambiar el esquema de revisión de riesgos. Los esquemas de crédito digital que ya están entrando al Perú son las modernas de cómo se va a poder manejar, digamos, en el sistema financiero estas cosas, ¿no es cierto? Y en ese lima estamos. Entonces vamos a potenciar a todos los bancos y financieras que entren a operar con modelos de crédito digital, como se hace masivamente en Brasil y en India, ¿no es cierto? Y en donde se facilita, pues, que haya crédito para los que lo necesitan, ¿no? Porque en el Perú el crédito solo se da a los que prácticamente no lo necesitan, ¿no? Y que puedan apalancarse en el exterior. Entonces, pero el tema es que todo este esquema lo que genera es un cuestionamiento de fondo al poder del oligopolio financiero que se basa en manejarse de tal manera que pueda tener las tasas más bajas de ahorro de todo el mundo y las tasas más altas de préstamo a los que reciben préstamos, ¿no? Y obviamente esta masificación del crédito a través de estos diferentes instrumentos que lo que van a generar es una muchísimo mayor competencia en el mercado, ¿no es cierto? A los que va a perjudicar es al oligopolio financiero. Entonces, los que nos están criticando, principalmente lo que están es muy nerviosos, ¿no es cierto? Porque aquí vamos a cambiar la forma como se organiza el crédito y el sistema financiero para hacer lo que la OECD está recomendando, ¿no es cierto? Que no es posible que tengamos un diferencial, ¿no es cierto? Enorme, ¿no es cierto? Un diferencial enorme de 20%, ¿no es cierto? Entre las tasas de las medianas y grandes empresas y las tasas que reciben los emprendedores y las MIPIMES, ¿no? Entonces, ese es el gran cambio. ¿No? Es un nuevo modelo que promueve la competencia en el crédito, que apuesta a todo trapo por los mecanismos del crédito digital, que apuesta por la modernización de las empresas financieras, las cajas municipales, las cooperativas de ahorro y crédito, que va a proponer reglas de juego parejas entre cajas municipales, cooperativas de ahorro y crédito y la banca comercial, y que socava, por lo tanto, los intereses del oligopolio financiero que mantiene limitado acceso al crédito a los emprendedores y tasas altísimas a todo el mundo, no solo a los emprendedores. Así que eso es lo que vamos a hacer. Es decir, vamos a hacer lo que se hace en todo el mundo y que en el Perú no se quiere hacer, porque acá ser neoliberal significa proteger los intereses de los oligopolios como el oligopolio financiero. Y lo mismo en el tema de la farmacia. ¿Cómo no vamos a tener una red pública de farmacias si tenemos un oligopolio espantoso en el sistema de medicamentos que hace que tengamos los medicamentos más caros del mundo y hace que los precios de las farmacias de las clínicas privadas y de algunos establecimientos públicos sean 4, 5, 6 veces los precios de las farmacias más cercanas? O sea, obviamente necesitamos una red de establecimientos públicos de farmacias que pueda garantizarlos las medicinas genéricas, ¿no? Y eventualmente subsidiadas cuando el Estado lo necesite, para aquellos programas en donde la gente se muere si no puede comprar medicinas en la lucha contra el cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, los planteamientos que estamos haciendo
Es lo normal que se tiene que hacer cuando tienes que contrapesar, ¿no es cierto?, el poder de negocios oligopólicos y duopólicos como los que hay en los negocios de las farmacias Ujú. y del crédito, ¿no? Te hago una consulta de una de las propuestas que parece ser como una de las propuestas banderas, ¿no? Y es la industrialización del país. Hace poco, la semana pasada, estuvo Ronald en la Sociedad Nacional de Industria, planteando un poco cuál es la lógica del programa. ¿Nos lo explicas un poco qué conllevaría eso? Porque yo entiendo que eso tiene que ver no solamente con inversión, tiene que ver con un trabajo conjunto público-privado, tiene que ver con inversión en investigación y desarrollo. ¿Cuál es la lógica de este planteamiento? Bueno, primero hay que reconocer que después de haber tenido entre 22 y 25% de PBI industrial como porcentaje del PBI total, digamos entre 1968 y 1975, ¿no es cierto? Hoy día la base industrial es apenas el 12% del total de la riqueza del Perú, medida en términos de PBI. Y hoy día, en todos los rankings de competitividad, de innovación o los índices de complejidad económica, ¿no es cierto? Estamos súper abajo, eh, mídalo como lo midas, ¿no? O sea, es decir, nosotros como ingreso medio podemos estar en la posición 50, pero como índice de baja complejidad económica, es decir, de ser una economía principalmente innovadora, está en el puesto 100, 50 puestos más abajo, ¿no? Y cuando se hacen rankings de 69 países, su competitividad, estamos en el puesto 62, ¿no? Entonces, en innovación, complejidad económica y competitividad, estamos abajo. Una pena que no haya un índice de desindustrialización o un índice de industrialización. Y solo gastamos el 0,16% del PBI en investigación y desarrollo. Es decir, descontando Guyana y Surinam, lo más bajo que hay en Sudamérica. Y no incluyo Guyana y Surinam porque no tenemos el dato, ¿no? Porque lo cierto es que estamos al último, ¿ok? O sea, en el Perú, ¿cómo vamos a gastar tromes en innovación y en valor agregado si gastamos 0,16% del PBI en innovación, en investigación y desarrollo, perdón? Entonces, bueno, entonces estas son las cosas. Lo primero es que no hay que negar la realidad. La economía peruana se ha reprimarizado. Los instrumentos más fuertes de promoción son para las mineras, ¿no? ¿Cierto? Drawback, devolución del IGE, depreciación acelerada, deducción anticipada del IGE. Deducción anticipada del IGB, drawback y depreciación acelerada. Y para los agroexportadores, otro sector primario exportador, ¿no es cierto? Les hemos dado exoneración del impuesto a la renta de 30 a 15, que nosotros vamos a derogar, flexibilización laboral absoluta, que hace que los trabajadores ganen 30% menos que el 2018, ¿no? Los 400.000 trabajadores de la exportación, y descuento para pagar menos en el salud en perjuicio de todos los asegurados. Entonces, ¿por qué en el Perú se canalizan incentivos y se drenan recursos importantes a favor solamente de los sectores primarios? No hay un equivalente para la promoción de la política de transformación productiva y valor agregado, que requiere no solo subsidios, ¿no es cierto?, como los que tenemos en Penipa y en Proinnovate, ¿no es cierto?, pero que son minúsculos en comparación con lo que hace Chile de subsidios para la innovación tecnológica y el cambio técnico, ¿no es cierto? Entonces tenemos que multiplicar por 10 como mínimo, ¿no es cierto? Todos los subsidios para poder favorecer a las asociaciones de productores, ¿no es cierto?, a que puedan tener activos que les permitan complejizar su producción, ¿no? Y obviamente eso tiene que hacerse macroregión por macroregión en función de las cadenas, digamos, más importantes en donde tenemos que innovar o morir, ¿no? Si uno mira las diferencias de pobreza, están causadas ¿por qué? Porque si tú trabajas con una baja dotación de capital, ¿no? Limpias las lunas de un carro, ¿no? Tu capital es tu balde, tu agua, tu detergente y tu trapo. Pero si trabajas en Sauder, obviamente la dotación de capital es muchísimo mayor y tus salarios proporcionalmente están en ese mayor. Los pobres en el Perú, que están vinculados a la producción, son pobres porque no tienen activos. Y por lo tanto, tiene que haber una propuesta de subsidios de activos para los pobres vinculados a la producción para resolver la desigualdad. Porque la base de la desigualdad es la heterogeneidad tecnológica de las empresas, ¿no es cierto? 30% de los trabajadores están en empresas formales con una gran dotación capital-trabajo y 70% con muy poca dotación de capital y con muy pocos activos, ¿no? Entonces tenemos que avanzar en la organización de las cadenas productivas, en su sostenibilidad, obviamente en el financiamiento para que puedan adquirir activos, pero también en los subsidios a la innovación sobre las propuestas
mejores de las cadenas productivas priorizadas región por región y multiplicando por 10 los instrumentos que existen hoy, que son, digamos, extremadamente limitados, ¿no? Que son principalmente los CITES, ¿no? PENIPA y Innovate, y algunos otros temas de investigación y desarrollo en Consistec y en INIA, pero todo es extremadamente limitado, ¿no? Chile multiplica por 100 todo lo que hacemos nosotros. Nosotros queremos arrancar multiplicándolo por 10 porque tenemos que entrar en curva de aprendizaje para poder manejar mejor esos instrumentos y generar una propuesta clara de transformación productiva en sectores claves, ¿no es cierto? Como el forestal, la apicultura, el hidrógeno verde, la minería tech, la industria y la economía digital, ¿no? O sea, no es posible que digamos, la República del Congo y Chile, ¿no? Sean primer y tercer productor de cobre en el mundo y sean tercer y quinto productor de cobre refinado. Y nosotros no aparecemos en el mapa y solo tenemos una refinería en hilo. Y eso supuestamente está muy bien, ¿no? Está muy bien. Entonces, sí tenemos que ir con todo en la industrialización. No podríamos ir tan rápido como quisiéramos, que tiene que haber cubre aprendizaje en el sector público y en el sector privado, ¿no es cierto? Pero obviamente los instrumentos tienen que decuplicarse, ¿no es cierto? Si queremos avanzar, porque estamos partiendo de una base extremadamente baja, ¿no? 0,16 de gasto en investigación y desarrollo es como decir nada, ¿no? Y ningún país del mundo progresa y tiene valor agregado y genera riqueza significativa, digamos, con esos niveles de baja inversión en innovación. Em, Perdón, que estaba silenciado. Discúlpame, Diego, solo una preguntita anexa. ¿Eso está ligado un poco también con lo que se pretende en la segunda reforma agraria, que tiene que ver con tecnificación, con dar valor agregado, con invertir en eso? A ver, digamos que nuestra principal meta en la segunda reforma agraria son dos instrumentos, ¿no? 300.000 nuevas hectáreas de riego con infraestructura de riego y el mismo número con riego tecnificado. Eh, Obviamente, el pasar de una cosecha a dos cosechas va a generar además enormes oportunidades de empleo y de sustitución de importaciones de alimentos. Pero digamos que eso va a generar un efecto en productividad, aunque no haya cambio técnico en el agro, ¿no? El trabajo de agrobanco, ¿no es cierto? Que tiene que convertirse en un banco agrario real, de poder llegar a un financiamiento muchísimo más amplio, es el que tiene que dirigirse, digamos, a la sustitución de cultivos. Porque claro, hay varios niveles de modernización, ¿no es cierto? La infraestructura de riego y el riego tecnificado en sí mismos, lo que te mejoran son las condiciones de producir lo mismo con muchísimo más productividad. Pero no solo necesitamos eso, ¿no? Necesitamos complementar la infraestructura de riego con caminos, porque en el momento, ¿no? Y por eso si ustedes miran la parte de transportes, el programa de caminos vecinales es el más ambicioso de todos los niveles de red, ¿no? Estamos planteando 20.000 kilómetros en recuperación de transitibilidad, 8.000 kilómetros de pavimento económico en la red vial vecinal y 3.000 en pavimento definitivo, ¿no? Entonces, estamos planteando una meta enorme. ¿Por qué? Porque necesitamos riego y caminos para que la gente sepa que va a poder acceder a los mercados y por lo tanto pasar de los cultivos de baja rentabilidad, que son de autosubsistencia o de insumos para su propia producción, para pasar a productos del mercado. O sea, si queremos pasar de maíz, papa, a paltajas y otras cosas, entonces necesitamos eh, la conjunción de instrumentos. Entonces la segunda reforma agraria tiene que entenderse como mucha inversión en infraestructura de riego y en riego tecnificado, en caminos para que la gente sepa que va a tener de forma permanente acceso a los mercados y eso va a inducir el cambio técnico y para poder financiar el cambio técnico, que son cambio de semillas, cambio de cultivos, y cambio de productividad con mejores semillas en el caso de que sean los mismos cultivos, viene el crédito del Banco Agrario porque en verdad nuestro sector de agricultura familiar requiere esos tres instrumentos más subsidios a la innovación en mayor grado, ¿no es cierto? Cuando se trata de transformar una producción ganadera en una planta de producción de leche o yogurt, para poder generar el cambio, ¿no? Entonces es una convergencia de instrumentos lo que va a permitir generar cambios incrementales en el cambio. Sin caminos es muy difícil pasar de productos de autoconsumo a productos del mercado. Entonces necesitamos caminos, necesitamos infraestructura de riego, riego tecnificado y aparte el crédito y la asistencia técnica para que se planifiquen los agronegocios en el campo de otra manera, con la asesoría de un banco agrario mucho más presente en todas las regiones a través de las oficinas del Banco de la Nación. ok, una última pregunta de esta sección, rápidamente, porque a mí me causa también mucha curiosidad. Lo hemos visto en México, lo hemos visto en Colombia.
el sueldo mínimo sube, la economía comienza a funcionar porque hay más consumo. En Perú hablamos de eso y la gente lo primero que dice, a veces en vez de saludarlo, dice, por ejemplo, el pequeño empresario, pero si ustedes suben el sueldo mínimo, entonces los costos van a venir sobre nosotros y por eso no estamos de acuerdo. ¿Nos podrías hablar un poco, por favor, de si es que ellos están en un error al decir estas cosas o no? Eh, a ver, yo diría que primero, ¿no? El sector de pymes formal es el que tiene a los trabajadores, ¿no? Con 1.130 soles de salario mínimo, que es un salario que si le quito los descuentos de un trabajador formal, la liquidez es menos de 900 soles y eso no alcanza ni para cubrir la canasta de subsistencia de la extrema pobreza. O sea, la verdad, tenemos un salario mínimo de pobreza, es absolutamente inaceptable. Y la Constitución dice que el salario mínimo tiene que cubrir la canasta básica. Entonces, para nosotros, ese salario mínimo, para que regrese a su valor del 2018 tiene que subir en 200 soles, para que vuelva a su valor del 2018 para que puedan tener perdón, 2019 para que tengan el mismo poder adquisitivo, ¿no? Entonces, la subida inmediata de 200 soles y llegar a 1.860 en 4 años bajo un supuesto de crecimiento de 5% es lo normal. El salario mínimo tiene que seguir la productividad del trabajo. Y por lo tanto, con un crecimiento de 5% no debe haber ningún problema para llegar a un salario mínimo de 1.860. ¿Por qué el salario mínimo tiene que ser el precio más rezagado del Perú? ¿Por qué el salario mínimo tiene que perder valor respecto de la canasta básica y del poder adquisitivo? Eso es lo que no tiene sentido, ¿no? Entonces, ninguna empresa va a quebrar porque el salario recupere el valor que tenía hace 2 años, ¿no es cierto? Aquí hay un montón de falacias que se están dando porque se está asumiendo como si la inflación no existiera, ¿no? Y eso no es cierto, ¿no? Si bajamos el salario mínimo, estamos sobreexplotando a la gente joven, estamos sobreexplotando a un montón de trabajadores, solamente para tener unas ganancias extraordinarias temporales, aprovechándose, digamos, de que los precios de venta suben con la inflación y que el salario mínimo no sube con la inflación. Entonces, simplemente hay que poner orden, restituir el valor de los últimos 2 años y luego, conforme aumenta la productividad, aumentarlo hasta llegar al valor que dice la Constitución. Porque aunque sea en eso, trataremos de cumplir la Constitución del 93, ¿no? Que en el final del término de Ronald Atencio, la canasta básica pueda ser cubierta por el salario mínimo y eso significa llegar a 1.860 soles. A eso llegaremos, es lo justo y es lo que corresponde. Una pregunta, Gustavo, ligándolo con eso. Tú decías, el salario mínimo no se ajusta por inflación y la capacidad adquisitiva es menor a la del 2019 y por eso es necesario ajustar y además me imagino crear un mecanismo de revisión anual, como tienen todos Sí, los claro, países del mundo, ¿no? exactamente. Como está Es- planteado en el programa de Venceremos. claro. Y yo te hago una preguntita ahí, porque me interesa si puedes explicar también lo del mecanismo, porque A ver, Alfonso, tienes toda la razón, ¿no? En el Perú ya existe, ¿no? El Consejo Nacional de Trabajo. Lo que pasa es que esos acuerdos, digamos, no son vinculantes. Entonces, las propuestas de actualización de la remuneración mínima vital, ¿no? Tienen que tratar de hacerse como consenso entre empleadores y trabajar sobre una fórmula que estudie cómo va aumentando la productividad del trabajo, como en todo el mundo, ¿no? Y eso permitiría que no hayan desfases, ¿no? En este momento, la remuneración mínima según los cálculos correctos, debería llegar a 1.330. El Estado peruano debe buscar el consenso para los ajustes y si no lo hay, tomar la decisión. Y los acuerdos del Consejo Nacional del Trabajo tienen que ser vinculantes. Entonces, ese es el mecanismo por el cual la Comisión Técnica de Salario Mínimo, ¿no es cierto?, tiene que funcionar y poder ir resolviendo los problemas, ¿no? Pero el Estado siempre tiene que tener una postura, ¿no es cierto?, siempre favorable a los trabajadores, que es la parte débil de la ecuación, ¿no? En todo el mundo la legislación es protectiva, ¿no?, para los intereses de los trabajadores y para evitar que el salario mínimo, en general, las negociaciones colectivas, terminen con salarios por debajo del crecimiento del poder adquisitivo, ¿no? O sea, el poder adquisitivo no puede rezagarse porque lo que ocurre ahí es que el mercado interno se achica, ¿no? Entonces, la crisis del 2023, por ejemplo, es una crisis que se ha dado con los precios del cobre y el oro por las nubes y con ganancias en los bancos de 35%. Son crisis causadas por eso, ¿no? Porque la inflación subió mucho más que el salario privado y público, ¿no es cierto? No se recuperó el poder adquisitivo, se perdió el adquisitivo y por lo tanto todos los sectores que vendían en el mercado interno vendieron menos, ¿no es cierto? Porque claro, hubo una conjunción de factores que hizo que el precio de los alimentos suba por la guerra de Ucrania, ¿no? El precio de los combustibles,
y terminamos con una pérdida de poder adquisitivo general de todos los trabajadores de la economía peruana. Y eso generó un achicamiento del mercado interno y una crisis en todos los sectores que no eran exportadores. Esa es la recesión del 2023. Eso no debería pasar nunca más, ¿no? Y para eso tenemos que establecer el mecanismo de la Comisión Técnica de Salario Mínimo y un Consejo Nacional del Trabajo con relaciones vinculantes como exigía Alfonso. Mm. Perdón, que me caí. Hubo una bajada de luz y se apagó todo. Este, Sí que no, adiviné tu pregunta. sí, no, y quería preguntarte, ligarlo un poco, porque tampoco es, no se ajustan, por ejemplo, anualmente las pensiones que se reciben, ¿no? No es algo que se revise, con lo cual también hay una pérdida adquisitiva para los que reciben pensiones en la ONP, ¿no? El mismo ¿Eso principio. también está contemplado? No lo hemos complementado, pero tendríamos que resolverlo de la misma manera. Ujú. Bien. Bueno, quisiera entrar a una parte que a mí me llama más la atención, es menos técnico, ¿ok? Pero lo vemos viendo. Quiero saber más bien tu opinión, Gustavo. Venceremos tiene un programa que nosotros consideramos es el mejor, tiene propuestas muy atractivas, quizás es la única fuerza que va a poder realmente enfrentar al pacto mafioso. Hay equipo técnico, hay buenos candidatos y sin embargo hay una parte de la población, y vamos a limitarnos a Lima ahora porque es lo que vemos más cercanamente, tiene cierta resistencia. Tiene cierta resistencia a confiar en venceremos. Hay gente que milita en la izquierda que te dice, bueno, el candidato era la NOCA, ¿no? Y a partir de ahí ya no. Hay gente que te dice, voto útil, no van a llegar, no van a llegar porque tienen 0,3 según las encuestas. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Cómo se responde a aquello? A ver, las encuestas de un mes antes o de 3 semanas antes o de 2 semanas antes pueden ser una foto bien lejana de los resultados finales, ¿no? En el Perú, la votación tiende a concentrar en 4 candidaturas, tiende a concentrarse, ¿no? En 4 candidaturas al final, en la foto final. Y muchas veces esas 4 no son las que están punteando en los últimos 4 meses, ¿no? Entonces, yo no sé por qué algunos piensan que ahora va a ocurrir todo diferente y que los que vienen sosteniéndose arriba son los que van a ganar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el Perú? Estamos en el momento de más alta desafección política de la historia republicana reciente. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Con un repudio de 92% sobre las fuerzas que dominan el Congreso, ¿no? Perú Libre, Podemos, Renovación Popular, Fuerza Popular, Somos Perú, etcétera. Entonces, pensar que esos mismos van a ser premiados en la próxima elección a mí me es extremadamente difícil. Yo no creo que eso pase. Hoy en día la gente no quiere decir por quién vota, porque no solo está desafectada, sino que está alejada. Y ya se tomarán su tiempo para decidir al final por quién van a votar. Hoy día las encuestas solo están midiendo la recordación de las marcas. Nada más. Por eso de los candidatos nuevos, claro, lo pechado que comenzó antes tiene un poco de ventaja porque las encuestas solo están marcando recordación de marcas. Entonces, yo todavía no puedo medir cuál es el nivel de aceptación de una candidatura rebelde, de una candidatura antisistema, de una candidatura que quiere hacer cambios de fondos como la de Ronald Latincia. A mí me parece que tiene mucho más aceptación de la que están diciendo. En un contexto de constante terruqueo, ¿ustedes creen que la población del Perú por teléfono, ¿no? Porque la mayor parte de las encuestas, como la última de Datum, son por teléfono, le van a responder lo que en verdad piensan a un encuestador telefónico? O sea, yo cuando me preguntan si quiero cambiar de nuevo mi teléfono a otra marca de teléfono, ni siquiera les contesto, les cuelgo el teléfono. Entonces, es que yo creo que acá hay una intención, ¿no? De los partidos del pacto de dispersar, digamos, en muchísimas candidaturas todo este proceso de dispersión electoral no es casual, ¿no? Esta bajada de valla para registro de partidos no es casual, ¿no? Y claro, están apostando para que en un escenario de dispersión enorme de la oposición, la gente por recordación marque por lo mismo de siempre. A mí me parece que eso no les va a resultar. La gente los va a castigar. O sea, los que no pasan a la segunda vuelta, yo creo que son los que le han hecho daño al Perú, los que la gente sabe que han hecho las leyes por crimen, porque es un sentido común que hay 8 leyes por crimen, todo el mundo lo sabe
y la gente pobre que es extorsionada lo vive y lo siente, ¿no? Entonces, este, aquí los resultados van a ser completamente diferentes y a mí me parece que lo que estamos viendo no permite, digamos, saber en verdad cómo va a ser la elección. Y las cosas van a ser de una naturaleza muy diferente. Entonces, a partir de ahí, yo lo que te diría es que aparentemente hay una derechización en el Perú, sí, hay una derechización de los medios de comunicación, porque el poder económico está primando más que nunca en esta elección, ¿no? Entonces sí, en las pantallas hay una derechización, en la gente que pone publicidad en las redes hay una derechización, pero que con el corazón de los peruanos todavía se han convertido en de derecha, en conservadores, que todos los peruanos pobres, los obreros, los emprendedores, los que sufren de la extorsión, digan, no, sí, bacán, quiero votar por los mismos de siempre porque me gusta que me extorsionen, quiero que mis congresistas con problemas con la justicia sigan dando leyes pro crimen. Yo la verdad es que no me como ese cuento. Entonces, vamos a esperar trabajando en esta campaña, haciendo toda la pedagogía posible. Es cierto que los medios están táctica y estratégicamente cerrados para ciertas candidaturas incómodas, pero eso se va abriendo, ¿no es cierto? Se va abriendo por la multiplicidad de medios, y la gente va a ir encontrando los mensajes y lo va a saber. Hace 2 meses Ronald Atencio tenía 70% de gente que no sabía ni quién era, ¿no es cierto? Hoy día eso está bajando a 50 y esperemos que siga bajando en estos días en que recién empieza a calentar, digamos, la campaña electoral. Así que, en fin, yo me baso en la historia reciente, en cómo se concentran los votos, en cómo el voto de la izquierda se decide el último, y en cómo el grueso de los indecisos está entre los sectores más pobres de este país, que son los que más sistemáticamente repudian y rechazan a los partidos del pacto. Entonces, yo creo que la foto que estamos viendo ahora es una ilusión, ¿no? Es solo la recordación de marcas, es lo único que están midiendo las encuestas. Intención de voto, la gente lo va a decidir en el último minuto. Así que hasta el último minuto vamos a trabajar por la candidatura y venceremos. Este, no sé si solamente los medios, ¿no? No sé si pudiste leer el artículo de Waldo Mendoza en Gestión, que sacó también el tuit diciendo de que a los que planteaban, partidos que planteaban el cambio de constitución y volver a las empresas del Estado, que eran un fracaso y habían fracasado en todo el mundo. Y uno simplemente hace una búsqueda en ChatGPT, si quieres, en Cloud, donde quieras, y te salen todas las empresas públicas en todo el mundo. Y además, me parece bastante lógico desde Venceremos un planeamiento también para hacer frente a los oligopolios, por ejemplo, como el bancario, como el de las medicinas y eso, ¿no? Digo, no es solamente, me parece que también hay ciertos profesionales que por alguna razón quieren mantener como el status quo, ¿no? Yo creo que hay un montón de gente, ¿no? O sea, Mm, imagínate, supuestamente mi amigo Alfonso López Chao es un candidato alternativo, ¿no? Que es tan alternativo que dice que no hay que tocar ni con un pelo el régimen económico de la ah, Constitución. sí, sí. Claro, digamos, compromiso con quién tienes para tener que definir que no vas a tocar ni un pelo el régimen económico de la Constitución. La verdad es que es bien sorprendente, ¿no? O decir qué tipo puede ir, ¿no? En contra de los intereses de los agricultores del Valle del Tambo, y no importa que el riesgo de los relaves pueda contaminar el Valle del Tambo, que es un valle rico, y que Petroperú se va a privatizar, y encima dice que las trabajadores están de acuerdo con la privatización de Petroperú. Pucha, ¿de dónde sacó esa información? O sea, la verdad es que a mí me parecen que digamos, están locos, ¿no? O sea, nosotros no estamos planteando cosas insólitas, ¿no? O sea, O sea, hoy día todos están comprando gasolina carísima. En parte, ¿no es cierto?, por la guerra de Irán contra Estados Unidos, de acuerdo. Porque han obstaculizado el derecho de Hormuz, de acuerdo. Pero en parte porque han golpeado a Petroperú, la están saboteando para que no tenga capital de trabajo, para que no pueda pagar a sus proveedores, para que tenga problemas para mantener su producción. Y al caer la producción de Petroperú, terminamos en un duopolio casi privado entre Valero y Repsol en el mercado mayorista. Y ojo, los precios de la gasolina no solo están subiendo por la guerra, están subiendo porque al golpear a Petroperú estamos generando un duopolio privado, ¿no es cierto? Y el Perú tiene las gasolinas más caras del mundo, ¿no es cierto? Y Petroperú es el único que te garantiza un precio accesible en todo lo extenso del territorio. Las otras concentran su provisión de energía en los alrededores de Lima, porque es más rentable. Entonces, la verdad es que es bien irresponsable, ¿no? Plantear que desaparezca Petroperú, que hay que privatizar mañana Sedapal, cuando en realidad ya se privatizó un montón de cosas en Sedapal, como
como los grandes centros de transformación y purificación del agua, ¿no? Este, y encima les ha ido mal, ¿no? Porque la tarjeta que es pública sigue funcionando mejor que las otras, ¿no? Entonces, en todo el mundo se plantean las cosas ¿no? Con equilibrio. En el Perú se privatizó las empresas eléctricas en el norte, ¿no? El grupo Distriluz, y fracasó el grupo Coria. Generó una gestión pésima, ¿no? Y tuvieron que volverla a estatizar por necesidad, ¿no? Entonces, obviamente nadie está diciendo que las empresas públicas dominen el mercado, ¿no? Que volvamos a un régimen como Cuba o como Corea del Norte, en donde todas las empresas son públicas, eso no se está diciendo, ¿no? Pero por lo menos tener un banco agrario como todo el mundo, público, ¿no? Y un banco de desarrollo público para evitar un monopolio un oligopolio financiero, pues es absolutamente razonable. A menos pues que querramos, ¿no? Como dice el libro de Acemoglu y Robinson, ¿no? ¿Por qué fracasan los países, ¿no? El origen del poder y la pobreza. Por favor, lean un poco de economía. Lo que están diciendo es que las instituciones económicas permiten que la codicia marque todo y se perjudique a todos los demás, bueno, pues es la forma mejor de llevar al hoyo, ¿no es cierto?, a los países. Esa es la mejor manera, ¿no? Y eso es lo que pasa en el Perú. En el Perú, la regulación, las políticas públicas, ¿no es cierto?, están en función de la codicia de unos cuantos pocos oligopolios, o sea, de Valero y Repsol en el campo petrolero, de los dos, del oligopolio de las farmacias y de la industria de medicamentos, del oligopolio financiero, de los agroexportadores que están concentrando la tierra y les damos todo, y el resto del país, ¿qué? O sea, en verdad que vamos a seguir así, o sea, a mí me parece que estamos convirtiéndonos en una economía de enclave, ¿no es cierto? En donde los recursos se están regresando a los centros de poder fuera del Perú, en donde muchas decisiones se toman sobre el Perú, fuera del Perú, cada vez con menos soberanía. O sea, en verdad vamos a seguir así. O sea, esto es lo que está súper bien, ¿no? O sea, la estabilidad macro y que todo el mundo sea infeliz. O sea, la verdad es que yo creo que no podemos seguir así, ¿no? Que lo que ha dado como resultado este modelo económico súper neoliberal de capitalismo salvaje son 2/3 de personas que en el año 2024 no podían completar su canasta de alimentos, ¿no es cierto? Eso es lo que está generando este modelo. Y este modelo tiene que ser profundamente cambiado y necesitamos ir a un modelo neoestructuralista de valor agregado, de mayor cohesión social, como se tiene en todo el mundo y como han hecho los europeos y los países más igualitarios, cobrándoles los impuestos que corresponden a los que no los pagan, porque en el Perú las grandes empresas y medianas concentran el 90% de la riqueza, ¿no es cierto? Y ahí se concentra la evasión tributaria, no es verdad que sea la informalidad, ¿no es cierto? Y el incumplimiento del IGB es 30%, ha subido 34%, ¿no es cierto? Y el incumplimiento de renta es 50%, ¿no es cierto? Así estamos. Entonces, todo esto lo tenemos que resolver, y mejor que sea sobre la base de un acuerdo nacional, porque no hay que ser de superizquierda para entender que hay que resolver estos temas. Ujú. ¿Qué le dirías a una persona, como miles de peruanos y peruanas, que ha sufrido la muerte de alguien cercano, el papá, la mamá, la enamorada, la esposa, el esposo, porque lo llevó a un hospital público y no había camas, porque necesitaba atención de un especialista y no hay en 6 meses? ¿Cómo piensa venceremos tratar el grave problema, gravísimo problema de la salud pública en el Perú, todo el Perú? Mira, es lo mismo con la educación, con la seguridad ciudadana y con los servicios básicos. No hay ninguna manera de garantizar los recursos corrientes para poder hacer funcionar el primer nivel de atención de salud si es que no tiene suficientes ingresos corrientes para sustentarlo. En el Perú podemos necesitar 700 clínicas especializadas con las especialidades que faltan. Y podemos necesitar un ratio de doctores, enfermeras y obstetras por persona mucho más alto en zonas rurales y en la sierra y en la selva. Y en Lima tenemos excedentes, habrá que incentivar con incentivos salariales a que se desplace parte de los médicos en Lima a otros lugares, mejorando las remuneraciones. Pero, digamos, lo que hay que entender es, sin reforma tributaria, sin afectar los intereses, ¿no es cierto?, de las sobreganancias mineras, sin afectar los intereses de la gente con mayor patrimonio, sin afectar los intereses de las grandes y medianas empresas que tienen que cumplir con lo que les corresponde en IGB y renta, que no están cumpliendo, porque el nivel de incumplimiento ya lo expliqué.
¿no? Incumplimos 34% del impuesto a la renta y incumplimos 50% de IGB. ¿Y eso dónde está concentrado? Donde se concentra la riqueza, porque la riqueza que genera el 70% de micronegocios en el Perú es chiquitito, es menos del 5% del total de la riqueza generada. Por lo tanto, esos que dicen, ah, no, es que la baja presión tributaria es porque hay informalidad, es falso, ¿no? Entonces, lo principal es resolver esa ecuación de financiamiento. Si eso no se resuelve, no hay forma de subir por encima del 6% del PBI la atención en salud y no hay forma de pasar de 4 o 6% del PBI la atención en educación. Entonces tenemos que llegar, como hemos planteado, a 18% en el tercer año de presión tributaria y al 20% en el quinto año de gestión, ¿no es cierto? Para a partir de ahí poder hacer lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos un plan claro de lo que tenemos que hacer, con especialidades, con médicos, con el médico por barrio, ta, ta, ta. Pero nada de eso es posible, y lo mismo la transformación digital en los colegios, en los servicios básicos, en las periferias de las ciudades o en las zonas populares de las ciudades de todo el Perú, si es que no le cobramos los impuestos a la gente con más poder, que hay que hacer que simplemente pague los impuestos, ¿no? Los impuestos que le corresponden, ¿no? ¿Por qué el Estado europeo tiene un buen estado del bienestar? Porque su presión tributaria es más de 30% y su presión fiscal es más de 35%. ¿No es cierto? Nosotros tenemos una presión tributaria de 14,5 y una presión fiscal de 17. O sea, 16,8, 17, 17,5. O sea, con eso no llegamos a ninguna parte, ¿no? Estamos lejísimos del promedio latinoamericano, lejísimos del promedio europeo. Entonces, no hay ningún país que pueda redistribuir siendo un paraíso tributario con 14,8% de presión tributaria en el gobierno general y 14,5% de presión tributaria del gobierno nacional. O sea, no da, no alcanza, no se puede, ¿no? Con las medidas que tomamos en la época de Pedro Franque, en septiembre de 2022 llegamos a 17,5 de presión tributaria. Y eso que nos aprobaron solo un pedazo de la reforma tributaria. ¿Cómo sería si nos hubieran podido aprobar todo? Entonces, regresar a 17,5 en el tercer año, que estamos planteando 18, no es imposible. Obviamente, pero se requiere acuerdos políticos claros entre los partidos que razonablemente, ¿no?, entiendan que dar pues 2.000 millones de soles anuales de exoneraciones a los aeroportadores es como implementar un programa social pues en el Olivar de San Isidro. Ujú. Yo quiero hacer una última preguntita que no es mía, sino que la tengo que hacer así cortito, porfa, Gustavo. Dice Salvador Maike, dice, ¿cómo van a hacer para resolver el problema de los ninis y cómo para solucionar la explotación laboral brutal de los jóvenes? Yo sí creo que me gustaría un mensaje como para los jóvenes, ¿no? Porque finalmente son los que quedan. O sea, se plantea un proyecto país para ellos, ¿no? Bueno, nosotros tenemos varias medidas a favor de los jóvenes en diferentes políticas, ¿no? Públicas que están planteadas, ¿no? Tenemos medidas a favor de los jóvenes en el deporte, medidas específicas para la juventud, tenemos medidas específicas en el promedio de vivienda para las parejas jóvenes que recién se casan siendo jóvenes, tienen historial crediticio, tenemos en el campo laboral para subsidiar hasta el 22% de la contratación laboral de jóvenes y mujeres, aparte, ¿no es cierto?, de los programas específicamente pro empleo que necesitamos, ¿no? Lo cierto es que en el Perú lo que tenemos es que hay una deficiencia porque la gente que sale de la secundaria es mucho más que los que pueden ser captados con contratos formales en el aparato productivo. Nosotros tenemos claro ese déficit y por tanto toda la acción de gobierno, el priorizar el mantenimiento de infraestructura económica por encima de las grandes obras, el priorizar los caminos vecinales, en fin, todo lo que tenemos que hacer está hecho pensado, ¿no es cierto?, en amplificar y maximizar, ¿no es cierto?, la cantidad de empleos formales, ¿no es cierto? Porque toda la acción de gobierno está organizada para eso, ¿no? La innovación productiva y la generación y el apoyo a actividades de mayor valor agregado es porque ahí van a haber mejores salarios y más empleo, ¿no es cierto? Entonces, la industrialización, la segunda reforma agraria, todas las propuestas de transportes vinculadas, ¿no es cierto?, al transporte urbano, vinculadas a los caminos rurales, todas están orientadas en función de un resultado global de maximizar el número de empleos formales en el Perú. La expansión para los jóvenes de las plazas de estudio para universidades, que hemos planteado 20% por año, porque hoy día, digamos, en los 70 teníamos 30% de alumnos en la educación privada, 70% en la educación pública. Hoy día es al revés, 70% de la educación privada, 30% de la educación pública, porque sistemáticamente hemos saboteado la universidad pública, ¿no es cierto?, impidiendo que aumenten significativamente las plazas. Nosotros estamos planteando 20% por año ampliar las plazas de las universidades públicas, ¿no es cierto?, y 25% en los institutos públicos, para la formación universitaria y no universitaria.
Y todo ese enorme esfuerzo fiscal obviamente requiere de una reforma tributaria comprensiva, porque si no, no cuadran los números, ¿no es cierto? Y estaríamos muy limitados, ¿no? Hoy día se ha mercantilizado la educación universitaria y la formación de institutos para favorecer universidades de negocios masivas y de baja calidad, obviamente con excepciones, ¿no? Y los sistemas de becas también, ¿no? Dirigidos para facilitar principalmente la entrada a universidades privadas de personas reciben subsidios, ¿no? Entonces, obviamente, es mucho más directo apoyar la ampliación de vacantes de todas las buenas universidades públicas, ¿no es cierto? Que hacer otras cosas, ¿no? Entonces, esos son compromisos que tenemos, que están ahí, que los hemos cuantificado y que esperamos que genere pues muchísimas más oportunidades de empleo y de estudio para los jóvenes de este país, ¿no? Y de tal forma que hagamos relativamente menos rentable en comparación a que entren en actividades delictivas. Entonces, no solo es importante actuar sobre los jóvenes porque justo, sino también porque a los no jóvenes les conviene, porque son los jóvenes los que están siendo captados, ¿no? Por los agentes de la extorsión y por el crimen organizado, ¿no? Entonces, también parte de la política de seguridad es hacer la reforma tributaria y poder resolver los problemas de las brechas sociales y apoyar masivamente, digamos, a los jóvenes hasta resolver la brecha entre el número de chicos que salen de la secundaria y el número de personas que limitadamente entran en el aparato productivo de un contrato formal. Mm. Viste que hay un programa súper, no sé si alguna vez lo conversamos, una política pública en Brasil que tiene cuotas para estudiantes, cuotas a las universidades federales, que también ha sido copiado por algunas estaduales, que ponen un cupo para estudiantes que vienen de secundaria pública, ¿no? El 50% de los que entran tienen que venir sí o sí y también tienen cuotas para minoría LGTBI, para los que vienen de los quilombolas, que me parece bastante interesante, sobre todo por esto que tú dijiste, ¿no? Que en un momento eran 70% los que entraban a la universidad que venían del aparato público y ahora es como al revés, ¿no? Sí, todo eso se puede organizar siempre que amplíes las vacantes, ¿no? Porque si no se vuelve muy complejo, ¿no? O sea, para entrar a San Marcos, el ratio de postulantes y ingresantes es durísimo, ¿no? Entonces, claro, hacer un sistema de cuotas con discriminación positiva en un escenario de vacantes superlimitadas es súper complejo. Pero en un escenario de ensanchamiento crea las condiciones para poder implementar ese tipo de políticas. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Ojalá que pudiera salir más veces en otros medios, también con nosotros. Te hemos visto muy poco en entrevistas. ¿Por qué es esto? ¿No te invitan o qué? Bueno, de repente mis entrevistas no están en medios de colocación nacional, pero ya voy a poner todas mis entrevistas en mi fanpage, y vamos a darles un poco más de publicidad. Dale. No, no sé si tienes otra pregunta tú, Diego. Yo te Bueno, agradezco un claro, montón, hoy día también Gustavo. el debate está más concentrado entre los candidatos, ¿no? Así que Sí, bueno, ahí yo estamos. creo, yo creo que hay que dar la batalla. Realmente te escucho, he escuchado los otros planes, los he leído y creo que el plan de gobierno de Venceremos tiene mucho para dar y creo que la difusión es como importante, ¿no? Hay como mucho miedo injustificado y también que viene desde los propios opositores políticos, por supuesto, ¿no? Muy bien, nos Nada, te vemos. Muchas agradezco un gracias, montón. Gustavo. Chao. Hasta luego. Hasta luego.